En el trabajo práctico número 3 de análisis de cargas, vamos a desarrollar cargas de paredes sobre losas armadas en una dirección. La consigna del ejercicio dice determinar la carga actuante sobre las siguientes losas que reciben carga de paredes de cerramiento. Nos dan como dato las cargas permanentes D igual a 6 kN sobre metro cuadrado. Esto comprende el peso propio de la losa, contrapiso, piso y cielo raso. A su vez, la sobrecarga L igual a 2 kN sobre metro cuadrado, que corresponde al destino, posiblemente un dormitorio. El siguiente dato, las paredes de ladrillo cerámico hueco tienen un espesor de 15 centímetros y una altura de 2,70 metros. Lo que nosotros tenemos que hallar es cuál es el sistema de carga que actúa sobre la losa. El primer caso, o caso A, dice que la pared es paralela a los apoyos. Si analizamos el esquema estructural de la losa, vemos que tiene una luz de 4,50 metros, donde la pared apoya a 1,50 metros de uno de sus apoyos. En primer lugar, vamos a calcular el peso de la pared que actúa como una carga concentrada por metro lineal de losa. El peso va a estar dado por el espesor multiplicado por la altura multiplicado por el peso unitario de la mampostería. En este caso 0,15 por 2,70 metros por 12 kN sobre metros cúbicos. Nos da una carga permanente de 4,86 kN por metro. Como son cargas permanentes, el factor de mayoración es de 1,20. Entonces la carga mayorada de la mampostería va a ser igual a 1,20 por 4,86 kN sobre metro cuadrado. Esto nos da un valor de 5,83 kN por metro. La carga total distribuida sobre la losa va a estar dada por el factor de mayoración de las cargas permanentes de 1,20 por 6 kN sobre metros cuadrados, que es la carga permanente que actúa sobre la losa, más el factor de mayoración de 1,6 para la sobrecarga, que en este caso son 2 kN sobre metro cuadrado. Nos da un total de 10,40 kN sobre metro cuadrado. En resumen, el esquema estructural para el cálculo de solicitaciones nos va a quedar resumido a una losa de luz de 4,50 metros de luz con una carga distribuida de 10,40 kN sobre metro cuadrado, a la cual se le aplica una carga concentrada lineal P igual a 5,83 kN por metro aplicado a 1,5 metros del apoyo. En el caso B, la pared es perpendicular a los apoyos. En este caso, la mampostería no actúa como una carga puntual lineal, sino que hay que distribuirla en un ancho BM, o sea, un ancho donde actuará la mampostería sobre la losa. El resto de la losa va a trabajar con la sobrecarga distribuida. Entonces, vamos a tener un esquema estructural de diagrama de cuerpo libre de una losa de 4,50 metros con una sobrecarga Q1 y un tramo de ancho BM con una sobrecarga Q2. El peso de la pared se distribuye en una franja de ancho BM, que la podemos calcular en forma exacta usando la fórmula de la elasticidad o un método aproximado donde BM es 0,5 de la luz de la losa. En este caso, BM es 0,5 de 4,50 metros, obtenemos un ancho de 2,25 metros. En la losa existirán dos zonas de carga diferentes. La zona 1, donde actuará la carga permanente y la sobrecarga, nos dará un valor total igual a 1,20 de la carga permanente, 6 kN por metro cuadrado, más 1,6 de la sobrecarga, 2 kN sobre metro cuadrado. Una carga total mayorada de 10,40 kN sobre metro cuadrado. La zona 2, que va a estar comprendida entre la faja BM, tendremos una carga permanente ocasionada por la mampostería
igual a 0,15, que es el espesor de la pared, por 2,70 metros, que es la altura, por 12 kN sobre metro cúbico, que es el peso unitario de la mampostería, dividido el ancho, BM, 2,25 metros. Esto nos da una carga permanente actuando sobre el ancho BM de 2,16 kN sobre metro cuadrado. La carga total mayorada que actúa sobre esa franja va a ser igual a 1,20 de la carga permanente, que son 6 kN más 2,16 kN sobre metro cuadrado, más 1,6 de la sobrecarga de uso, 2 kN sobre metro cuadrado, dándonos una carga total mayorada de 13 kN sobre metro cuadrado. Por último, el caso C es cuando la pared es quebrada, que es el caso general. En este caso lo que tenemos que hacer es que la carga de la pared se distribuya uniformemente sobre toda la superficie de la losa. Para ello tenemos que calcular la carga total de la mampostería y dividirlo por la superficie de la losa. En este caso tenemos una mampostería con un desarrollo longitudinal 3 metros más 2,50 metros más 3,50 metros por un espesor 0,15 metros por una altura 2,70 metros. Multiplicado por el peso unitario de la mampostería, 12 kN sobre metros cúbicos, nos daría el peso total de la mampostería. Si a eso lo dividimos por la superficie, 4,50 por 6,50 metros, nos daría la carga distribuida sobre la mampostería, 1,50 kN sobre metro cuadrado. Las cargas totales mayoradas actuantes sobre la losa queda resumido como 1,20 de las cargas permanentes, sería 6 kN sobre metro cuadrado, más 1,5 kN sobre metro cuadrado, más 1,6 de las cargas de la sobrecarga de uso, 2 kN sobre metro cuadrado, dándonos una carga total distribuida mayorada de 12,20 kN sobre metro cuadrado.